Listo. Ahí se está grabando. Vamos a hablar hoy sobre el concepto de las normas administrativas, la importancia y las características. ¿Vale? Estén atentos porque les voy a preguntar. ¿Listo? Bueno, las normas administrativas dentro de una empresa o de una organización son un grupo de reglas o normas que deben cumplir los empleados. Cuando una empresa contrata personal nuevo, lo primero que hace es darle a conocer los parámetros y los lineamientos que se establecen dentro de la organización o de la empresa. Se aplica ya sea para una empresa grande o para una empresa pequeña, inclusive hasta para un negocio que esté recién emergiendo en el campo del mercado actual, ¿sí? Cada vez que una persona ingrese, o yo como empleador tengo que hacerle conocer que hay unas normas, que hay unas leyes que se tienen que cumplir y que al no cumplir estas reglas dentro de la organización pueden haber ciertas amonestaciones, ¿vale? Que hay algunas consecuencias si yo como empleado no las voy a cumplir. ¿Cuál es el objetivo de las normas administrativas? Que los procedimientos o los procesos empresariales vayan a cabalidad, se ejecuten los objetivos de una forma más oportuna y que dentro de la organización exista un ambiente laboral óptimo, que haya un clímax laboral donde todos los empleados trabajen de la mano para llegar a cumplir todas las metas y todos los objetivos que tenga la empresa o tenga la organización. ¿Quién emite estas normas? La emite la persona que es la cabeza líder de la organización. Como ya lo habíamos hablado la semana pasada, dentro de una organización hay un líder, hay un jefe, el cual es el encargado de establecerlas legalmente dentro de la organización. Él es el encargado de hacerlas conocer y también de hacerlas respetar, ¿sí? Por medio de estas normas también se empieza a determinar el comportamiento dentro de ella, para que los empleados dentro de su comportamiento sea un comportamiento que no vaya a afectar a los demás, que yo como empleado trabaje de una forma que no afecte a mi compañero, ¿sí? Todo en marco del respeto y de una forma constructiva dentro de la organización, ¿ya? Pues prácticamente un ejemplo así sencillo que les puedo traer, como vemos en la foto hay un árbitro, ¿no? Él es la cabeza de un partido de fútbol. Si nos vamos a ese campo, en un partido de fútbol obviamente hay unas reglas, ¿cierto? Hay unas reglas que los jugadores tienen que cumplir. Si ellos no la cumplen, obviamente van a ser sancionados, ya sea amonestándolos con una amarilla en el campo del fútbol o sacándole una roja que representa que él se tenga que salir del juego y que abandone el partido. Entonces pasa exactamente igual en una empresa. Siempre va a haber una persona que establezca las reglas y las haga cumplir. Ahí vemos el árbitro, ¿no? El árbitro representa a la persona que hace respetar las reglas y que dentro de un campo hay unas reglas que se tienen que cumplir, unas reglas o unas normas. ¿Ya? Es como decir las normas que hay cuando uno va a estudiar. Aquí en este cuadrito pues podemos ver prácticamente que cuando nosotros vamos a estudiar, nuestra profesora tiene unos límites con nosotros, ¿no? Que nos permiten manejarnos de cierta forma. Por ejemplo, en el cuadro vemos que pues una de las normas de clase básica, de lo más básico, pues lavarse las manos, recoger todo lo que tengan a su alrededor, que no se peleen entre los niños, ¿no? Que es como una norma de convivencia, llegar puntual a las clases y respetar a nuestros compañeros. Asimismo, se basan las normas administrativas. Todo gira
en torno de un orden, ¿sí? Tanto en los procesos como en el comportamiento. De esta misma forma, por medio de estas normas administrativas, le permiten al empleado tener unos derechos, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una empresa y siento que mis compañeros me están afectando, me están discriminando de pronto por tener una creencia en una religión o tener un punto de vista diferente o por tener una condición física diferente, son normas que mis compañeros tienen que respetar y no agredirme. Y el hecho de pronto que ellos me vayan a agredir de esa forma, porque eso pasa en el campo laboral, yo puedo reclamar mis derechos y hacer que las normas internas que hay en una empresa se puedan ejecutar, ¿sí? Que así como una empresa las establece para que yo rinda como empleado, para que yo impulse el proceso en la empresa, también me permitan sostenerme de ellas para ser respetado, para ser valorado y para poder continuar con mi labor de una forma digna dentro de una organización. ¿Listo? Bueno, hasta este momento, más o menos, voy a preguntarle a alguien. Es que no sé, no me deja ver en el celular. Vamos con Adrián Fuertes. Te has colocado el nombre de un hombre, ¿no? No sé cómo te llamas, qué pena. Ahí dice Adrián Mi Fuertes. nombre es Gina. Ah, ya, Gina. Bien. Dame una percepción sobre las normas administrativas fundamentándote en lo que te acabo de explicar. A ver, eso es como, más bien como, podría decirse como un manual de convivencia, algo así. Siempre que uno entra a una empresa, le hablan primeramente sobre un horario, si debo portar un uniforme. Y pues es más que todo, yo creería que es como por principio mismo, ¿no? Uno ya sabe que tiene que regirse a ciertas normas, a ciertas reglas y crear un buen ambiente laboral, ¿ya? Pero siempre cada empresa tiene unos estatutos que como empleados tenemos que cumplir y también tenemos derechos que debemos hacer cumplir y que nuestra empresa debe garantizar que se deben cumplir hacia nosotros. O sea, hay deberes y derechos de parte y parte. Muy, Eso sería más o menos lo que tengo hasta el momento. muy bien, la percepción. A ver, María José Salazar, la misma pregunta que tu compañera, ¿cuál es tu opinión? Pues, o sea, lo que dijo ella, o sea, es como un seguimiento de que nosotros tenemos para, como para la convivencia sea mejor, como más óptima, y así como evitarnos todos los problemas y todo eso. Según yo es eso. O sea, es como algo que, y además de que hace como mejorar la empresa. Ok, está bien, muy bien. Listo, entonces continuamos. Parece que hay alguien que quiere entrar. No. Bueno, sí, efectivamente es eso. Vamos a hablar sobre la importancia de tener claro las normas administrativas. También no quiero que solo se enfoquen en la parte empresarial. O sea, todos los conceptos que yo les hablo, que les estaré hablando, se basan mucho en la parte empresarial. Pero también quiero que ustedes internamente lo apliquen para ustedes porque a la larga ustedes son una empresa. O sea, cada uno de nosotros tenemos un proyecto de vida, ¿sí? Y tenemos un propósito que vamos a sacar adelante y prácticamente esto funciona por medio de procesos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ahorita están en el proceso de formarse, más allá tendrán otras metas, otros planes que tendrán que empezar a culminar y es muy importante que a esos procesos ustedes le impriman ciertas directrices, reglas, normas que les permitan organizar, porque a la larga lo que permite más que todo esto es que ustedes tengan una forma, una organización en sus cosas, como personas, como empresa, como profesionales,
¿sí? Si en el día de mañana uno de ustedes llega a ser gerente o llega a trabajar en una empresa y pues Dios mediante ocupa en un cargo bien de un nivel alto, pues tengan claro estas bases para que ustedes la puedan aplicar y le saque más jugo a esa posibilidad que les pueda dar la vida, ¿no? En su momento si llevan a tener esa oportunidad. Entonces, también quiero es que lo traduzcamos a la parte o sea, como mi marca, o sea, yo como marca, o sea, ustedes, cada uno de ustedes que se empiezan a visualizar como si fueran una marca, como una organización donde tienen procesos a cumplir y que van a llegar a obtener unos logros y unos objetivos en algún momento los van a alcanzar. Entonces, la importancia de las normas, en primer lugar, es conocer el reglamento interno del trabajo, o sea, conocer realmente cuáles son las cosas que debo hacer y las que no debo hacer, ¿sí? Para así yo poder desenvolverme o desenvolver mi función de una forma óptima, que a la empresa le pueda servir y que yo me pueda recomendar como profesional, ¿sí? En el caso de que yo sea empleado. En el caso de que yo sea el empleador o yo sea el líder, ¿sí? Que esté por encima de la pirámide de trabajo, pues me permite a mí decirle a mis empleados hasta dónde pueden llegar, ¿sí? Y qué es lo que no tienen que hacer para que los objetivos que yo tengo como líder no se vayan a truncar o no se vayan a desmoronar en ese sentido, en esas ideas que yo tenga como un líder, ¿sí? Entonces una de las importancias es que me permite a mí conocer las normas de juego que hay, ¿sí? O sea, me permite a mí saber por dónde sí debo caminar y por dónde no tengo que estar caminando, por decirlo de esa forma, ¿sí? Un ejemplo que les traigo a colación son las reglas de los juegos. Por ejemplo, Parchís, que es un juego que ha estado muy de moda. Cuando ustedes juegan Parchís, obviamente que todas las personas que entran a jugar Parchís saben cuáles son las reglas, y si no las saben, pues alguno de ellos o uno de nosotros les damos a conocer, ¿sí? Que tiene que esperar el turno, que si hay par puede seguir tirando los dados, bueno, en fin, todas las reglas que se pueda tener dentro de un juego, ¿sí? Es como un ejemplo. Asimismo, como lo hacemos con un juego, pasa en una empresa. Para poder jugar dentro de la empresa cumpliendo nuestras funciones, es importante conocer y que nos den a conocer las reglas de juego. Como también puede ser en el amor, o sea, algo tan normal en nosotros, en el ser humano, ¿cierto? Cuando una persona se enamora o tiene a su pareja, o sea, inmediatamente después de que establecieron una relación, hay unas normas del juego, ¿cierto? Y esas normas de juego no se pueden quebrantar, porque si se empiezan a romper, el amor o la intención de amar a la otra persona se va a terminar o va a terminar en un mal término, por decirlo de esa forma. O sea, así como lo podemos aplicar dentro de la parte organizacional, está ligado en cada segmento, en cada espacio de la vida cotidiana del ser humano. El ser humano está ligado a leyes y normas, desde que nace hasta que se muere, prácticamente, ¿sí? Y está representado en cada estadio de la vida de cada persona, ya sea en el juego, ya sea en el trabajo, ya sea en el amor, ya sea en la familia, ¿sí? O sea, va a ir de la mano de la vida siempre, las normas y las reglas. Entonces, la importancia de saber conocer cuáles son las cosas que sí debo hacer y las cosas que no debo hacer. ¿Listo? Bueno, continuamos. Bueno, también me permite organizar el debido proceso si hay una discrepancia dentro de la organización, ¿sí? O sea, ¿qué me refiero con que haya un debido proceso? O sea, que me organice esto. Que cuando un empleado sienta que ha sido pisoteado, que ha sido vulnerado, que le han violado, por decirlo así, sus derechos, por ende la empresa tiene que darle un justo término a eso.
para que no vayan a haber violaciones de sus derechos, ni pasar por encima de él, ni tampoco pisotear al segmento trabajador, ¿sí? Entonces me permite darle un debido proceso. Si yo como empleado siento que mi jefe no, o sea, me pone a trabajar hasta los domingos, los lunes festivos, y me paga igual que los demás, o me sobrecarga o sea, me pone una sobrecarga laboral, yo puedo pues reclamar eso, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, acá me están pisoteando, acá me están queriendo esclavizar prácticamente y no me remuneran lo justo. Entonces, las normas dentro de una organización te permite eso, te permite regular para que no haya este tipo de atropellos, ¿sí? Y darle como su lugar, ¿sí? A cada cosa, o sea, el empleado tiene su valor y no se le puede poner a trabajar más tiempo de lo que es y pagarle lo mismo que los demás, o sea, no se puede hacer eso, ¿sí? Esto te permite controlar y te permite evitar que estas cosas sucedan, que sea como un trato más justo hacia el empleado. También tenemos, le da orden a las operaciones empresariales, ¿sí? Me permite que todos los procesos que yo tenga dentro de mi empresa sean más ágiles, que haya una mayor comunicación, que cada persona realice el trabajo que le corresponde, que cada sección tenga un responsable, así yo sea el jefe de todos, yo puedo delegar a personas que están de un rango un poco más bajo que el mío, por decirlo así, dentro de la organización, porque en la organización hay un sistema jerárquico, ¿no? Que pues hay personas que van a estar arriba de uno, pero no quiere decir pues que nos van a humillar, sino que así tiene que ser. Tienen que haber personas que estén encargadas de los trabajadores, una persona encargada de la parte financiera, de la parte administrativa. Entonces, tiene que haber ese orden. Pero por medio de las normas me permite darle un orden a todos los procesos. O sea, que todo esté repartido de una forma armónica, que le permita a la empresa poder trascender, que le permita a la empresa poder lograr sus metas mes a mes, para al año poder finiquitar con resultados que le permitan establecerse en su posición y mejorar sus finanzas, ¿sí? Entonces le permite o le ayuda muchísimo a una empresa en la parte de darle un orden a todos los procesos, ¿sí? Que tenga la organización. Bueno. Igualmente, pues acá, sí, o sea, es como cuando ustedes arman por ejemplo, este rompecabezas, ¿sí? Es como que pone cada ficha en su lugar, o sea, cada ficha que la empresa necesita que esté de una forma justa para que se den las cosas y para que puedan lograr sus objetivos, estén en el lugar correspondiente. Entonces le permite, como por decirlo así, armar el rompecabezas. Es la única forma que una empresa puede llegar a utilizar todos sus recursos, ya sean en cuanto al personal y lo demás, de una forma más óptima. Listo. Viene la otra, que es la otra importancia de tener las normas que me permiten identificar mis deberes y mis responsabilidades, ¿sí? Así como yo identifico en el momento que me están atropellando, que yo identifico en el momento que están abusando de mí, también me permite mirar, o sea, o detectar cuáles son mis deberes como empleado, cuáles son mis deberes como compañero, ¿sí? Cuáles son mis responsabilidades dentro del cargo que yo tengo dentro de una organización, ¿sí? Cuáles son las metas que yo tengo que cumplir, cuáles son los objetivos que la empresa me ha trazado a mí, que yo tengo que lograrlos en determinado tiempo. Entonces, me permite también identificarme a mí como como la parte funcional dentro de la organización, ¿sí? Para saber más a fondo y tener muy en claro cuáles son mis responsabilidades.
tengo que respetar a mis compañeros, tengo que llegar temprano, tengo que llegar con mi uniforme, tengo que utilizar los implementos de seguridad que la empresa requiera, tengo que representar a la empresa dentro y fuera de una mejor manera, ¿sí? O sea, todo lo que la empresa me diga a mí o me establezca como una regla que yo tenga que cumplir, la tengo que cumplir y yo tengo que identificar en ese marco mi responsabilidad y mi deber como empleado, ¿vale? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien si quiere preguntar algo, alguna duda sobre el tema hasta este momento lo puede hacer? ¿No? Bueno, entonces vamos a preguntar. Vamos a preguntar quién no ha. Bueno, Viviana Joaquín. Viviana Joaquín es el nombre, no es un nombre así, ¿o sí? Bueno, encienda su micrófono, por favor. Hábleme de la importancia, lo que acabamos de hablar. Deme una opinión. Buenas tardes, queridos compañeros, profesor. Buenas tardes. Tengo entendido que la importancia de aplicar las normas es cómo lo vamos a hacer, amor a la regla del juego, la organización del debido proceso, identificar deberes y responsabilidades, y la otra no fue. Pero eso es lo que tengo entendido hasta ahora. Bien. ¿Y su compañera, la que está con usted? Paola. ¿Sí? ¿De qué le hablo? ¿De lo mismo? Sí, la misma pregunta, pero es su opinión. Su compañera pues ya dio la suya. Es que me interesa saber. Pues yo voy a opinar, ya como pensando en lo que hacemos nosotros, ¿no? Como técnicos en trabajo social, ¿no? Yo creo que es importante aplicar, las normas porque son, como le digo, son como pasos a seguir que tenemos que cumplirlos, ¿no? Y tenemos, cosas que debemos y no debemos hacer, así. Tener, como le digo, obtener el éxito de manera, obtener el éxito, haciendo un procedimiento el cual nos lleva, pues, como le digo, nos ayuda a tener una empresa. Yo pienso eso. Sí, tienes razón. Igual, de todas formas, no es necesario que solo te montes una empresa o crees una empresa. Por ejemplo, tú cuando ya termines tus estudios y termines ese proceso, lo más seguro es que vas a ir a buscar una oportunidad de trabajo, ¿cierto? Y esa oportunidad de trabajo va a ser principalmente en una organización, a no ser que tú crees un proyecto que sea tuyo, lo saques adelante y lo ejecutes tú como independiente y generes empleo, ¿sí? Que también puede ser, pero supongamos que tú vas a presentar tu hoja de vida a una institución pública o privada y que en esa institución pública o privada te dice, bueno, listo, yo la contrato y usted ya entra a trabajar con ellos ya como empleada. Esa organización a usted le va a decir, bueno, usted va a trabajar con nosotros, pero estas son las normas que usted tiene que cumplir. O sea, le ponen como unas condiciones a uno, algo así. Sí, claro, son como unas reglas de juego. Sí, por ejemplo, tiene que llegar a las 7 de la mañana, el día laboral se termina a las 6, tiene que utilizar un uniforme que es de este color, que tiene que llevar este icono, bueno, o sea, una serie de directrices que tú tienes que... Exacto, o sea, una serie de reglas que tú tienes que acogerlas en el contrato. Cuando tú lo firmas, prácticamente tú te comprometes a ejecutarlas tal cual están allí, ¿sí? La empresa se encarga de decirte, mire, esto es lo que usted tiene que cumplir, esto es lo que usted tiene que hacer para trabajar acá, ¿sí? Para que usted no se vuelva un problema
Y además de eso, usted sea funcional para nosotros, sea una pieza funcional para nuestra organización, ¿sí? Entonces, a la larga ustedes van a ver esto. Cuando ustedes vayan a buscar trabajo con su título, les va a suceder esto, o sea, van a entrar a una organización y ellos van a tener unas reglas de juego que ustedes tienen que cumplir, ¿ya? ¿Alguien más de pronto quiere participar? Profe, buenas tardes, compañeros. Hola, buenas tardes. Pues, teniendo en cuenta que, digamos, uno cuando va a ingresar a laborar, digamos, en una empresa, primero que todo debe tener en cuenta, digamos, la responsabilidad que va a asumir y saber las reglas del juego que uno debe tener en cuenta. Una de esas sería la puntualidad. Muchas empresas manejan muy lo que es puntual. Les gusta que uno llegue antes, de pronto para una reunión, para una inducción, o algo que uno tenga que hacer, o cualquier cosa. Les gusta que el personal esté antes, para poder uno tener en cuenta lo que va a suceder o el transcurso del día, cómo uno va a programar para manejar el horario y lo que va a hacer durante ese transcurso. Muchas empresas, digamos, despiden trabajadores por la puntualidad, porque pues sean 2-3 minutos que uno llegue tarde diario, para ellos en una semana ya es tiempo perdido, para ellos viene siendo media hora, una hora, donde uno como empleado no acepta. Si uno se pasa trabajando una media hora, ya esa media hora como que uno la trabaja como todo desanimado. Pero también el que contrata, digamos, si uno llega tarde, también ya comienza a verlo a uno, esperando que uno falle para darle la despedida. Sí, es verdad. Sí, es verdad lo que dices. De todas formas, hay veces que cuando uno recién entra a trabajar o tiene la primera oportunidad de trabajo, hay veces que le cuesta mucho a uno cumplir con normas o con directrices que no ha estado acostumbrado a hacer, ¿sí? Pero eso pasa pues al principio y después uno ya va empezando a entender cómo es el mecanismo y cómo es el sistema, ¿sí? Pero, por ejemplo, personalmente, yo creo que uno tiene que irse preparando para eso, no esperar a tener la gran oportunidad de tener un cargo bueno, donde uno tenga responsabilidades, donde uno tenga deberes más amplios, ¿no? más importantes que los que ha tenido en otros trabajos, ¿sí? O sea, todo depende desde uno, o sea, como persona. Por eso es que les digo, muchachos, ustedes también tienen que empezarse a sentir cada uno como una empresa, ¿sí? O sea, como personas, como seres, como profesionales. En mi caso personal, por ejemplo, yo tengo mis normas propias, o sea, como Milton Ortega, mis normas que yo ya las tengo estipuladas en mi vida y que yo las empiezo a ejecutar todos los días. Entonces, desde ese momento yo ya mentalmente, sí, empiezo como a fortalecerme, de llevar un orden, de poder estar receptivo a empezar a tener como un ritmo que me permita a mí organizarme de una mejor manera. ¿Sí? En un momento donde a mí me toque asumir un cargo muy grande o un poco más grande de los que ya he tenido, gracias a Dios, yo pueda ser un poquito más flexible, ¿sí? O sea, que se me faciliten a mí más las cosas para poderlas yo hacer, ¿sí? Entonces, las normas administrativas también las podemos traducir o las podemos pasar a nuestra forma de vida, a nuestra manera de vivir. Porque nosotros, por ejemplo, en nuestras vidas, cada uno es dueño de su vida, ¿sí? Más allá, pues que muchos decimos o dicen que el dueño de la vida de uno es Dios, pero cada individuo es dueño de sus propios pensamientos, de su propio actuar, que va ligado a unos principios, a unos valores que nos han dado en nuestras casas, pero cada uno es responsable de sus actos. Entonces, si nosotros logramos mantener unas normas, unas reglas personales, individuales, que nos permitan crecer como seres humanos, nos va a facilitar mucho más la vida, ¿sí? Por ejemplo, como les digo,
una persona que sea organizado, una persona que sepa lo que va a hacer en el día, lo que va a hacer en la semana, lo que va a hacer en el mes, cuáles son sus objetivos. O sea, una persona que se organiza de la forma más mínima tiene grandes resultados frente a las oportunidades más grandes que le pueda ofrecer la vida, ¿sí? Entonces es muy importante aplicarlo. Yo sé que esto va a ir más allá de lo personal. Yo sé que ustedes en algún momento van a ir a una empresa, van a trabajar en una empresa, van a obtener un cargo importante y van a tener que cumplir normas, leyes o hasta inclusive imponer o impartir reglas o normas, ¿sí? Pero desde ya el llamado es a que ustedes mismos empiecen a establecer sus propias normas, sus propias leyes como seres humanos, ¿sí? Que eso les va a permitir trascender un poquito más e ir más allá de lo que ya han logrado en este momento, ¿sí? Es como una reflexión que yo les dejo a ustedes. Yo sé que esta temática y esta materia está enfocada en la parte empresarial, en la parte organizacional, y así la estamos haciendo para que cuando ustedes vayan a trabajar o busquen o quieran crear una empresa lo hagan, pero desde ya, desde lo más básico, también lo empiezan a practicar en su vida diaria, ¿sí? Que en su vida diaria ustedes empiezan a obtener hábitos, buenos hábitos que les permitan aprovechar más su tiempo, aprovechar más su vida y ser como más ambiciosos en el sentido de lograr cosas constructivas para ustedes y para su entorno, ¿ya? Entonces es muy importante tener claro todos estos puntos sobre las normas. Bueno, ahora sí pasamos con las características de las normas. Las normas tienen unas características que es muy importante que las tengamos en cuenta. Y la primera está en que tienen que ser normas justas, ¿sí? Tienen que ser normas que sean equitativas, que tengan criterios objetivos dentro de la organización. No pueden haber normas que sean con preferencias o que yo como jefe imponga normas que me beneficien solo a mí, ¿sí? Y no a los demás. Tienen que ser normas que busquen un fin que nos beneficie a todos, tanto a la empresa como a los empleados, a los proveedores y hasta a los clientes. O sea, tiene que ser un conjunto, tiene que ser muy equitativo, tiene que ser unas normas muy arraigadas a la justicia, ¿sí? Que no vayan a pasar por encima de nadie, ni que les dé más beneficios a unos y menos beneficios a otros. No, tienen que ser equilibradas en el marco de la justicia. Sí, que resalte mucho la igualdad, la equidad, todos esos pilares fundamentales que hacen que la armonía dentro de un espacio entre individuos sea la mejor. ¿Listo? Otra característica de las normas, y ya tocamos este tema ahorita hace algunos minutos atrás, es de conocerlas, ¿sí? O sea, que sean normas conocidas. O sea, por ejemplo, que cuando ustedes entren a trabajar en una empresa, la empresa les dé a conocer de primero cuáles son las normas que hay, ¿sí? Eso es lo primero que ustedes van a conocer. Por eso coloqué esta fotico ahí del señor dándole la mano a la señora, ¿no? Prácticamente el señor pues representa al empleado y a la primera que tiene que darle la mano, la primera que tiene que conocer son a las normas, ¿sí? Son las normas y las reglas, para que él tenga bien claro desde un principio cuál es el panorama que tiene para así poder trabajar bien, ¿sí? Entonces, una de las características de las normas administrativas es que deben ser conocidas, tienen que ser notorias dentro de la organización. ¿Listo? Continuamos. La otra característica es que tienen que ser vinculados a los objetivos, ¿sí? Tienen que ir de la mano con los objetivos. Tiene que estar muy ligada a que todos los objetivos sean exitosos, ¿sí? Por eso coloqué esta foto como representando la forma de un vínculo bien estrecho entre las normas y los objetivos, ¿sí? Porque las normas prácticamente es la pista por donde yo voy a correr,
por eso tienen que estar muy ligadas. Entonces, otra característica de ellas es que deben ser vinculados a los objetivos. Continuamos. La otra característica es que tiene que ser consistente. No se puede contradecir a sí misma la norma. No puede decir que, por ejemplo, decirte que está fijada a protegerte como empleado, pero que a la larga se aprovecha a los clientes, ¿sí? O sea, no puede decir una cosa y salir con otra. Tiene que ser consistente, inquebrantable. No se puede violar. Tiene que ser fuerte dentro de la organización, ¿sí? No pueden ser normas que yo diga, pero es que yo la voy a cambiar mañana porque a mí me conviene. Como dueño de la empresa, yo mejor voy a cambiarla porque es que puedo sacarle mayor beneficio. Y al otro día volver y cambiarla y volverla a romper. No, tienen que ser normas que sean firmes, que no se puedan manipular ni se puedan cambiar constantemente. Tiene que ser algo que sea totalmente consistente, ¿sí? La otra característica es que las normas tienen que ser útiles. ¿Por qué se crean las normas dentro de una organización? Porque con ellas se pretende brindar una seguridad, una confianza, ¿sí? Una productividad dentro de los empleados, ¿sí? Con el fin de ayudarlos, con el fin de facilitarle la vida dentro de la organización para que ellos puedan trabajar de una forma óptima, para que ellos puedan entregar todo su potencial. Entonces, es muy importante que las normas dentro de una organización sea útil para el empleado, para la organización. Eso es una de las características de las normas, ¿sí? Que sea algo que te brinde confianza, que no te entorpezca, que no te distraiga de tu labor. Debe tener una utilidad, o sea, que sea útil siempre para que tú puedas continuar con tu propósito, ¿sí? Así como en esta foto, ¿sí? Prácticamente vamos a decir que el que está ahí como cansado es el empleado, ¿no? Que de pronto tiene problemas, que tiene dificultades laborales, tiene dificultades de convivencia o tuvo algún accidente en el trabajo. Entonces las normas están también para apoyarlo dentro de alguna dificultad que tenga en la parte laboral. Tiene que ayudarlo, tiene que sostenerlo, porque si no, no sirve de nada una norma dentro de una organización. Bueno, ahora sí vamos a los ejemplos de las normas, ¿vale? Antes de continuar, ¿hay alguna duda o algo que ustedes quieran aportar hacia lo que se explicó anteriormente? Hacia las características. Sí, dígame. ¿No? Bueno, listo, entonces continuemos. Bueno, está la norma de seguridad, ¿sí? Esta norma vela mucho por la seguridad del trabajador, ¿sí? Prácticamente es la parte donde como empresa tengo que darle al empleado sus herramientas para que él pueda trabajar de una forma óptima, para que no le vaya a pasar nada malo prácticamente, ¿sí? O sea, tiene que ver mucho con la seguridad del trabajador, ¿sí? Con elementos que lo protejan, con elementos que eviten que de pronto él se dañe. Un ejemplo sería, en este caso, una empresa donde hagan un centro donde hagan soldadura, por decirlo de esa forma. Como vemos en la foto, pues miren, el señor tiene su máscara, tiene sus guantes, tiene sus elementos que le permiten protegerse y que no le pase nada a él, que no se vaya a lesionar, que no se vaya a enfermar. Entonces, un ejemplo de una norma es la norma de la seguridad del empleado,
que tiene que ser primordial. Si el trabajo es un trabajo que requiere mucho riesgo, la empresa tiene que facilitarle todos los medios, todas las herramientas para que él pueda hacer su trabajo de tal forma que no vaya a salir de pronto lesionado ni dañado, ni física ni mentalmente, ¿sí? Bueno, continuamos. El otro ejemplo es la norma de convivencia, ¿sí? Esta norma tiene que ver mucho con la parte de la sana y respetuosa existencia de los trabajadores. ¿A qué me refiero con esto? A que como empresa tengo que brindarle espacios a mis trabajadores para que ellos se sientan de una forma cómoda, que no los interrumpa en su ambiente laboral. Un ejemplo de ellos es los comederos empresariales. De pronto aquí en nuestro medio no vemos eso porque nuestra cultura empresarial es muy baja. Infortunadamente acá donde nosotros estamos, lo que es Putumayo, nuestra cultura empresarial no está desarrollada como tal, como debería ser. Pero ya en otras ciudades donde este tipo de cosas sí se implementan, por ejemplo, y sí se hacen, por ejemplo, hay comederos donde los trabajadores van a comer, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se evita con esto? Que, por ejemplo, yo esté trabajando con mis compañeros en un mismo lugar y pues como no tuve que salir, no pude ir a mi casa o me queda muy lejos para ir a mi casa, me tengo que quedar comiendo allí en mi lugar de trabajo y yo ponerme a sacar la sopa, el arroz, los frijoles en mi escritorio y delante de todos mis compañeros. Habrán algunas personas que no les guste el olor y eso hace a la larga que haya un mal clima laboral, ¿sí? Que haya un disgusto de cierto modo en que la gente no le gusta, y hay gente que no le gusta que cuando uno está trabajando empiece a oler a comida, ¿sí? Entonces hay empresas que tienen muy claro este punto, y es velar por la buena convivencia de sus empleados. Y un ejemplo son los comederos empresariales, ¿sí? Hay empresas que tienen sus lugares para que la gente trabaje y para que cuando quiera comer vaya y coma, un lugar que sea exclusivamente para eso. Y esto hace que la gente conviva en su campo laboral de una forma sana, ¿sí? Asimismo, podría ocurrir cuando uno de nuestros compañeros de trabajo se pone a escuchar música a todo volumen. Y lo digo porque a mí me ha pasado que he estado trabajando y hay personas que les gusta escuchar música a todo volumen y eso, la verdad, interrumpe mucho el trabajo de uno o de algunas personas. Entonces las normas regulan eso. Una norma de nosotros es que nadie tiene que colocar música cuando estamos trabajando porque va a distraer a otros. Entonces se enfoca mucho en la convivencia. Vamos con la norma de la vestimenta, también llamada Código de Uniformes. Regulan de una manera muy puntual la forma de vestir de los trabajadores con el ánimo de identificar a sus empleados, ¿sí? Hay empresas que cuando uno entra a trabajar, pues le dice a uno, mire, está bien, usted entra a trabajar con nosotros, pero pues tiene que utilizar esta camisa, este pantalón. Si es de utilizar este gorro, tiene que utilizar este gorro con la publicidad de nuestra empresa y así se maneja, ¿sí? Esas son las normas de vestimenta. También se mira mucho en las clínicas. Aquí en Mocoa yo he visto mucha clínica que uno va y todas están con el vestido verde, el traje blanco, el traje azul. Todas tienen el mismo color y tienen la misma pinta, por decirlo de esa forma, ¿sí? El mismo uniforme, porque ellas tienen que cumplir con esa norma. Si van con jean, si van con chaqueta y toda deportiva, o sea, van a tener problemas porque esa no es la regla que hay dentro de esa organización, dentro de esa clínica. Por ejemplo, aquí en Mocoa, en Senditer, que yo he ido a hacer vueltas de mi mamá, allá todas tienen su traje verde,
Sí, yo ninguna miro con jean ni con falda, a no ser que sea la doctora que recién llega, ¿no? Pero por lo general todas tienen su uniforme de su mismo color y de su mismo modelo. Sí, entonces una norma, el ejemplo de la norma de vestimenta se la puede manejar en eso. Hasta en las panaderías también lo sabemos ver, ¿cierto? Ahora en Mocoa ahí es como esa moda, ¿no? Que todo el mundo se empieza a uniformar, pero son normas administrativas que pueden adoptar para distinguirse de otras empresas o de la misma competencia. Bueno, continuamos. Ya llegamos a la parte del ejemplo que tiene que ver con la norma de salubridad. Esta norma de salubridad tiene que ver mucho con evitar la contaminación, ya sea de los alimentos del cliente o ya sea del mismo personal o del mismo empleado, ¿sí? Se enfoca mucho en el empleador y en el cliente. En la parte de los alimentos, pues para que no vayan a tener pesticidas, por ejemplo en las fruterías, en las grandes fruterías, ellos desinfectan bien todas las cosas que ellos tienen que utilizar para la selección de las frutas, que no vayan a tener hongos, se colocan guantes, se colocan tapabocas para que todo vaya pues de una forma óptima hacia el cliente, que no le vaya a llegar con de pronto podrida o con hongos o sucia o con algo que de pronto el cliente no se vaya a sentir bien o satisfecho con el producto. Entonces se aplica mucho la salubridad en la parte de alimentos, ¿sí? Que todo sea limpio, que todo sea bien manejado, bien manipulado, que no vayan a haber de pronto errores que puedan intoxicar a un cliente o que de pronto pueda desprestigiar la empresa o la compañía por un mal comentario o una mala experiencia, ¿sí? Y también el riesgo sanitario. Por ejemplo, hoy en día lo vemos más fuerte, ¿cierto? Lo del riesgo sanitario. Ahorita en las clínicas, en los hospitales, todos los trabajadores que están en esa línea de la salud están más protegidos que antes, ¿no? Porque ellos siempre les ha tocado protegerse con guantes, con tapabocas, por hoy en día mucho más por la situación que vivimos, pero eso siempre ha sido así. Por ejemplo, un médico cuando va a hacer una operación tiene que colocarse sus guantes para evitarse de pronto alguna contaminación, para evitarse de pronto alguna enfermedad de transmisión, de pronto por una cortada o algo así del estilo. ¿Sí? Tiene que ver también la salubridad con el riesgo sanitario que puede tener un empleado. ¿Listo? Continuamos con... bueno, acá estaba la otra foto, miren. La manipulación de los alimentos. Es muy importante. Seguimos con la parte de la jerarquía. La jerarquía es muy importante porque tiene que ver mucho con los dirigentes y los dirigidos, ¿sí? Tiene que haber una norma que a mí me muestre a quién yo le tengo que hacer caso, o a quién yo tengo que seguir, o quién es la persona que me va a dar a mí las órdenes, o depende del cargo donde yo voy, quiénes son las personas que van a recibir órdenes mías. Entonces hay una norma de jerarquía. Así que a mí me dice, bueno, usted entra a trabajar, pero su jefe es fulano de tal. Y usted tiene que presentarle informes a él, tiene que servirle de apoyo a él, tiene que ayudarlo en todo lo que él le diga. Cada proyecto que le pase a él, usted tiene que presentarle los resultados quincenales o mensuales, ¿sí? Entonces, la parte de la jerarquía cumple un papel muy importante en ese término. O sea, es una norma que se tiene que cumplir. Cuando uno entra a trabajar a una institución, siempre va a haber alguien que lo va a mandar a uno, ¿sí? O en su defecto, uno va a hacerse cargo de un grupo de personas que van a tener que hacerle caso a uno o van a tener que rendirle resultados, dependiendo la sección a la cual uno tenga ya cargo, ¿sí? Bueno, continuamos. Aquí pues miramos como este esquema que les decía. Siempre va a haber alguien arriba, ¿sí? Que va a ser el jefe, y ese jefe va a tener sus ayudantes, y sus ayudantes van a tener otros
trabajadores que van a complementar su trabajo y así sucesivamente, se vuelve como una pirámide de trabajo, ¿sí? Y es una norma, esto de la jerarquía es una norma que toda empresa tiene. Ya por último viene lo que son los ejemplos, viene la parte de la norma de protocolo, que radica mucho en las conductas de la cortesía. Tiene que ver mucho con la parte de, por ejemplo, cuando va a llegar un cliente, de saludarlo, de hacerle un tour por la empresa. O sea, es un protocolo donde el cliente tiene información directa de nosotros por medio de atenciones, ¿sí? De saludarlo, de recibirlo, de indicarle todos los beneficios, de indicarle las secciones de producción de la empresa, hasta la parte de la despedida, por decirlo de esa forma. Listo, entonces, ¿alguna duda sobre los ejemplos? ¿Alguien que quiera participar? A ver, voy a ver quién es alguien no me ha participado aquí, ¿no? Lorena Morales. Vamos a preguntarle a Lorena Morales sobre los ejemplos. Voy a preguntarle, a ver, le voy a preguntar algo puntual. ¿Listo? ¿Aló? ¿Escucha? Ya. Deme un ejemplo de la norma de seguridad, una empresa que ejecute esta norma. Pues muy fácil, en los talleres en donde arreglan, como le digo, carros. Por ejemplo, mi abuelo en Mocoa, él tiene su taller, ¿no? Y mis tíos pues trabajan ahí y ellos se ponen esta máscara cuando van a hacer una cerradura para que esa llama no les caiga a los ojos y para quedar ciegos. También tienen que tener mucho cuidado, porque es un trabajo muy difícil. Sí, pero dame otro ejemplo, o sea, no me des el mismo que está en la foto. ¿Al que yo quiera? Sí, el que quieras. Bueno. Por ejemplo, cuando yo voy a ir a trabajar en una carretería. Entonces, bueno, uno llega y dicen, bueno, estas son las reglas que uno tiene que seguir y no me puede llegar tarde, porque si no, pues bueno, lo despedimos. Y pues uno tiene también que preguntar cuando las empresas cuáles son los derechos que uno tiene ahí y sus deberes para que así no tener ningún problema y no poder trabajar bien. Listo. Bueno, ¿alguien que quiera dar alguna opinión sobre los ejemplos? Sí, profesor. ¿Con como decía ¿con quién? Como decía la compañera, ¿no? Con Gina. Ya. Como decía la compañera, o sea, en los ejemplos aparecía, pues, de pronto quienes trabajan en mecánica, quienes manipulan alimentos, pero entonces yo creo que eso es algo general, ¿no? En ferreterías, pues, a uno le dan su dotación, que serían las botas de seguridad industrial. Quienes trabajan en una ferretería en las diferentes dependencias, pues van a tener elementos diferentes de protección. Quienes trabajan en ventas, pues, sí serían como decir las botas, los uniformes, normal. Pero ya quienes van a bodegas tienen que tener una mayor protección. ¿Por qué? Porque ellos están expuestos a ruidos, tienen que manipular otro tipo de cosas, entonces tendrían que tener los tapones, su casco de seguridad, guantes, por cualquier tipo de cosas que manipulen, su uniforme normal como el de toda la empresa, sus botas de seguridad. O sea, todo depende del área en el que uno trabaja. En el área de salud, pues también, como decía usted, la seguridad ahora pues se ha incrementado, se ha hecho mucho más fuerte por lo de la pandemia, entonces ya miramos que los médicos tienen muchos más elementos, están usando más elementos
pues por su propia seguridad. Quienes manipulan alimentos también. También ahora tiene que verse reforzado ese uso de elementos ¿para qué? Para cuidarse ellos y cuidar de los demás también, porque pues el contagio es muy fácil. Para quienes trabajan en tiendas, para quienes trabajan en supermercados, también debido a lo de la pandemia, pues ahora también tienen su dotación, tienen que tener sus elementos de bioseguridad. Todo depende del área en el que uno trabaje, pero por lo que está viviendo el mundo ahora es, digamos, el uso obligatorio de tapabocas, de guantes, es ya para todo el mundo. Pero en sí las empresas, dependiendo el cargo que desempeñe, pues va a ser un poco mayor. Sí, claro, por el momento que estamos viviendo, ¿no? Sino que siempre han estado allí, ahora lo vemos más, porque como tú dices, ¿no? La pandemia nos ha puesto en estas, ¿sí? Por ejemplo, en toda empresa ahorita están muy enfocados en la parte de proteger al empleado y al cliente, ¿sí? En lo más mínimo, hasta para un supermercado. Tú vas a un supermercado y ellos todos con su tapabocas, con sus guantes y se echan su alcohol porque saben que están en riesgo. O sea, por ejemplo, en un supermercado, los trabajadores que están allí tienen un riesgo alto de contaminarse porque cientos de personas van en un día, ¿sí? Y con los índices subiendo de gente contagiada, o sea, 1, 2, 4, 5 contagiados van a pasar por ahí. Entonces, ellos ya, por ejemplo, obligatoriamente deben tener su protección para evitar, pues, contagiarse, ¿no? Y así, pues, salir bien librado de este mal momento. Pero es algo que a la larga siempre ha estado allí, sino que desafortunadamente, como les digo, miren, acá en el Putumayo, la cultura empresarial o la cultura organizacional no se ha aplicado como tiene que ser, ¿sí? No se ha aplicado por desconocimiento, por pereza, porque no quieren gastar más, ¿sí? Entonces se ha despreocupado mucho por esos aspectos. Pero hoy en día, como estamos en una problemática global, que sí o sí nos toca a todos, les ha tocado hacerlo obligatoriamente, ¿sí? Inclusive aquí el comercio, para poder abrir, tiene que cumplir con unas normas, ¿cierto? Hace como 2 meses estaba cerrado todo el comercio. ¿Se acuerdan que cuando empezó esto nos encerramos todos y que prácticamente uno no podía ir a comprar un vaso o una vajilla porque estaba cerrado? Lo único que estaba abierto eran las farmacias y los los supermercados, no más. Pero que uno pueda ir a comprar un pantalón, que uno pueda ir a comprar un televisor, bueno, en fin, otras cosas no se podían porque pues prácticamente era prohibido para esos locales hacerlo. Y después, para que ellos pudieran abrir, tuvieron que cumplir una serie de normas, ¿sí? Una serie de reglas. Y esas son las reglas administrativas, son las normas empresariales de las que estamos hablando, ¿sí? Que siempre las vamos a tener ahí. Así nosotros digamos, no, es que yo nunca voy a tener una empresa, pero de todas formas vamos a ir a trabajar en una organización, no sabemos si de aquí a mañana vamos a montarnos un negocio, la vayamos a necesitar. Entonces, mi llamado para ustedes es que le presten mucha atención a este tema, porque les va a servir mucho, y más que todo porque acá en el Putumayo, nosotros los putumayenses y los mocuanos somos muy emprendedores. Y no importa qué profesión tengamos, nos gusta tener negocios, nos gusta generar empleo. Entonces, no nos podemos cerrar en decir que no, lo que pasa es que como yo soy trabajador social, yo no voy a necesitar saber cómo planificar, cómo organizar, cómo dirigir mi empresa. Si voy a necesitar de armar normas y reglas porque yo simplemente voy a ir a hacer mi labor de lo que yo estudié.
Pero realmente acá, como les digo, gracias a Dios, la gente tiene una mentalidad de emprendimiento, ¿sí? Y así lo hemos hecho. Por ejemplo, mire, yo les voy a comentar algo personal. Yo tengo una empresa con 4 amigos, 4 somos. Solo de acá de Mocoa solo estoy yo, los demás son de afuera. Y hay un médico, hay un abogado, un contador y estoy yo como administrador. Somos 4 que tenemos nuestra empresa. Trabajamos duro, cada uno pone su parte, ¿sí? Pero ninguno de ellos, el médico no dijo, es que yo soy médico y pues yo que me voy a poner a tener un negocio. Y el otro que era abogado tampoco se puso a cerrarse la mente a decir que porque era abogado pues simplemente se iba a dedicar solo a su trabajo, ¿no? No, hubo una idea de negocio y como fuimos muy buenos amigos con mente abierta, ¿sí? Que uno puede generar ingresos no solo con su profesión, sino también con su emprendimiento que está siempre allí, la montamos y nos ha ido bien. Y somos 4 profesionales y el negocio no tiene nada que ver con las profesiones de nosotros, ¿sí? Pero lo estamos haciendo de una forma organizada porque planificamos bien las cosas, controlamos todo, evaluamos nuestro negocio a fin de mes, cada trimestre. Entonces, o sea, el llamado es que ustedes no se vayan a cerrar la mente de pronto empezar como a ir más allá de lo que yo les estoy enseñando, les estoy diciendo para que tengan como una información más fuerte porque el tiempo apremia, ¿cierto? Tenemos un mes prácticamente para ver esta materia. Hay mucha otra información más valiosa que en un mes no la podemos ver, pero sí quedan las bases para que ustedes continúen con eso. Y no se cierren a que, pues no, o sea, no, cuando ustedes ya terminen su ciclo en este técnico, ustedes a la larga puedan fomentar su propia empresa. ¿Quién dice que no? Inclusive de todos los grupos que yo tengo como profesor, muchas de ellas tienen negocios, ¿sí? Y muchos de ellos a veces no saben ni siquiera cómo planificar una inversión. Entonces es importante tener en cuenta todo este tipo de información. ¿Listo? Entonces ya se nos terminó la hora. Por último, pues les doy gracias por la atención prestada. Así como les digo, como hay reglas empresariales, también se aplican reglas para la vida. Les quería compartir estas reglas que me encontré en internet, pero que me identifico mucho con ellos. Ustedes las pueden leer allí, ojalá les llegue al corazón. Y lo importante que es de formarse uno como marca personal. ¿Sí? Como marca personal uno aprende muchísimo a administrar bien su tiempo, sus recursos, ¿sí? O sus capacidades intelectuales. Le ayuda mucho a uno a direccionar todo su potencial para poder utilizarlo de una mejor manera en determinado momento que la vida nos pueda ofrecer. Entonces, no siendo más, estimadas alumnas, damos por terminada la clase. El día de mañana estaré subiendo otro cuestionario para que lo realicen. Lo recibiré el viernes hasta las 11 de la noche igualmente. Y cualquier duda que ustedes tengan, cualquier inquietud, pues ahí está mi WhatsApp para que me escriban. Yo voy a estar atento a responderles a ustedes. Y no siendo más, pues damos por terminada la clase. ¿Listo? O si de pronto hay alguna duda o algo que ustedes quieran preguntarme, pues yo estoy a la orden. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Miren que ya vamos 2 clases, 2. Ya estoy confianzudo con ustedes. No les dé miedo preguntar. Por mi parte como profesor no tengo ninguna duda. Todo está muy claro. No sé, los demás compañeros.
Manuel, ¿qué querías decir? Ya se me olvidó, la tenía en... Lo tenía La ahí. tenía, sí, la tenía, se fue la paloma. No, no, pero acuérdese que de pronto nos sirve a todos. O bueno, alguien más de pronto tiene una duda, pues con gusto yo estoy aquí para ayudarles. ¿Listo? Bueno, parece que no hay dudas. Entonces, demos por terminada la clase y, y estén pendientes mañana en el grupo, yo les mando el nuevo cuestionario, ¿vale? ¿Listo? Entonces, les deseo una buena tarde y nos vemos el próximo sábado a la misma hora. El próximo sábado será el último encuentro, ¿no? Tenemos solo 3 encuentros, este es el segundo. El próximo sábado tenemos ya el último. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok. Que estén bien. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Chao, Listo. compañeros. Nos vemos. Bueno, Se cuidan. Hasta luego, profe. Gracias. hasta luego, que estén bien.